lo pone muy abstracto, ¿no? Entonces, si ustedes empiezan a leer lo que es un límite en cualquier libro, les van a decir, es la delta, tal de la delta, es un punto en el cual y se echan un rollote existencial, ¿no? Pero no ven la explicación, no ven la aplicación. Eso es matemático y está padre, ¿no? Pero en realidad no te está diciendo nada de lo que tú vives. Entonces, cada vez que ustedes vean la palabra límite quiere decir, vas a calcular una ordenada. Pero esa ordenada que tú vas a calcular, puede ser que la ordenada que tú calcules, ya saben que la ordenada es el segundo elemento de una coordenada, esa ordenada puede ser de un punto. Saben que un punto es porque existe el fenómeno físico, químico, biológico en ese momento. Pero puede ser también de un hueco, debido a que en ese momento deja de ocurrir el fenómeno. Ya les expliqué, si estiran la liga y se rompe la liga, en ese punto ya no hay liga. Bueno, sí había liga porque alcanzaron a aplicar los 5 newtons, pero se rompió. O sea, en ese punto sí hubo un pedacito de instante en el que había liga, pero se rompe. En otras palabras, ya no hay. Es el punto donde acaba todo. Y como les hacía mención hace rato, ¿no? Los huecos se pueden cubrir, no es mala onda, pero si se muere mi papá, pues ya, qué padre porque ya vivió, qué padre porque ya lo conocí, aunque se sienta feo, ¿no? Pero se puede cubrir porque en ese momento yo como hijo tomo la responsabilidad de mi papá y empiezo a pagar cosas, empiezo a mantener la casa, etcétera, etcétera. Entonces los huecos, aunque sea triste en lo que es la vida, lo podemos cubrir. Pero acuérdense que también les hablé de asíntotas y las asíntotas, esas son más difíciles de entender porque si yo resulta que aquí tengo el eje de las ordenadas y aquí tengo el eje de las abscisas, les voy a explicar que una asíntota lo que produce es que viene la gráfica y luego se va hacia el infinito. Eso quiere decir que si pienso en temperatura, la temperatura se dispara al infinito y eso puede explotar. O puede ser que venga desde abajo y quiere decir que esto es un punto de congelación que no lo voy a soportar. Entonces las asíntotas son más complicadas de manejar y deben de tener un propósito adecuado. El propósito adecuado que tengo en las asíntotas es lo que ustedes ven prácticamente todos los días, porque ustedes saben que existe la 97.7, que existe el 98.5, que existe el 99.3 y cada una de ellas está limitada por una asíntota. Si ustedes se acuerdan, 97.7 es una estación que no sé cómo se llama, 98.5 es otra estación que no sé cómo se llama, 99.3 creo que es Radio Disney. Entonces son estaciones de radio que lo que ocurre es que en ese ancho de banda pues puede haber un montón de señales, pero cuando ustedes llegan a la asíntota, la señal ya no pasa. Entonces ahí sí me sirve porque la señal la minimizo y ya no escucho la interferencia. De hecho, ustedes cuando van cambiando y pueden la posibilidad de cambiarlo poquito a poco, llega un punto en que como que hay interferencia entre uno y la otra, pero es porque llegan a la asíntota y ya después ya libraron ese problema y llega al punto medio que precisamente es la frecuencia que ustedes conocen. Cuando ustedes van viajando por la carretera, sobre todo en amplitud modulada, llega a ocurrir que como que se hallan las dos estaciones al mismo tiempo, una de Guatemala y la otra de Estados Unidos, pero simplemente es eso, que están peleando para ver cuál de las dos se queda antes de la asíntota o después de la asíntota. Entonces las asíntotas lo que hacen es, de aquí no pasas, pero sí puedes cruzar, o sea, puedes cruzar tú como usuario, pero quien no va a pasar es la información, ¿no? Entonces, cada vez que ustedes calculen un límite es porque quieren calcular una ordenada donde va a ser la ordenada de un punto o la ordenada de un hueco. ¿Cómo me doy cuenta que es una o que es la otra? Pues lo que tienen que hacer para calcular la ordenada es sustituir. ¿Qué van a sustituir? Pues van a sustituir una abscisa. Acuérdense que este 2 es la abscisa que se sustituye en la variable independiente. Ustedes saben que la variable independiente es la variable en la que se aplican todas las operaciones en donde está definida la función. Y lo único que me hace falta es entender qué quiere decir esta flechita. Esta flechita que está en medio quiere decir que se acerca. Me estoy acercando al 2, pero no llego al 2. ¿Por qué? Porque en un fenómeno, si yo me acerco al 2 es peligroso. Porque a lo mejor me manda al infinito y se me quema mi circuito integrado. O se me echa a perder mi refrigerador porque es demasiada corriente. Eso es lo que deben de entender. Por eso se maneja el concepto de se acerca, porque no quiero llegar ahí. Primero dime matemáticamente qué va a pasar. Ahí no hay problema porque no se va a quemar la hoja.
simplemente va a ocurrir algo para que lo que ocurre en el fenómeno ya no me dañe. Pudiera ser hasta una explosión de ácido sulfúrico porque le echo agua o al revés y pues es peligroso, ¿no? Es riesgoso. Entonces, precisamente para eso son los límites. Entonces, la primera que hace el límite es sustituye. Como ya estás calculando la ordenada, acuérdense que el límite es calcular la ordenada. Entonces lo que vas a escribir es un 1 menos una abscisa, que está elevado al cuadrado, menos un 2, que está multiplicado por la abscisa, que es 2. En ese momento, ya que ustedes sustituyeron, pues obviamente vienen todos los conceptos que ya se saben, y de ahí al darme cuenta, pues sabemos que siempre debo de empezar por jerarquía de operaciones para darme cuenta cuál es la operación que hago primero. Al darme cuenta que hay una potencia, lo primero que tengo que hacer es la potencia, por lo tanto viene la definición de potencia. Y después de la definición de potencia viene una multiplicación, por lo tanto obviamente debo de multiplicar y ahí específicamente lo importante es la ley de los signos. Entonces realizando todo eso, esos tres conceptos, me doy cuenta que el resultado es 1 menos 4 menos 4. Y entonces con esos resultados, con mis ojitos de la cara, me doy cuenta que debo de aplicar la respectiva ley de la suma, me doy cuenta que todos tienen la misma jerarquía, ni siquiera tengo que analizar la jerarquía porque ya vi que todos tienen la misma, y también debo de aplicar la ley de la resta porque hay algunos que son con el mismo signo y otros que son de signo diferente. Por lo tanto, al aplicar la ley de la suma y la ley de la resta, obtengo que el resultado es un menos 7. Eso quiere decir entonces que lo que yo acabo de calcular es la ordenada de un punto. Y si ustedes se acuerdan, en geometría euclidiana me dijeron que todos los puntos van a estar simbolizados por una letra mayúscula. Entonces hagan de cuenta que elijo la letra A mayúscula, pueden elegir la que quieran, y va a tener una coordenada que es 2 en la abscisa. Recuerden que esta es la abscisa que voy a estar sustituyendo en la variable independiente, y obtuve un menos 7 en la ordenada. Conclusión, la gráfica de esto, que no sé qué sea, va a tener un eje que es R, un eje que es F de R, y en algún punto va a ser 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y aquí va a haber un punto. ¿Qué pasa antes y qué pasa después? No lo sé, no me interesa, porque estoy analizando qué ocurre en un punto específico. ¿Por qué debo de analizar eso? Pues porque yo tengo la creencia que ahí hay un problema. O sea, hubo algo que me dijo, ten cuidado porque ahí hay un problema. Es como cuando empezaron a determinar cuál era la función de vida del COVID-19 y dijeron, los problemas van a ser aquí, primera oleada, segunda oleada, tercera oleada y cuarta oleada. Se han dado cuenta que va a haber una cuarta oleada por las estadísticas, aunque obviamente todavía no ha ocurrido. Esa es una función, están determinando el comportamiento y que puede haber una cuarta oleada. Todavía no sé si puede ocurrir, ¿no? Pero precisamente para eso me sirven las funciones. Para predecir, disculpen. Dime, 29. Dime 29. Dígamelas, porque pudiera haber una conceptualización que ustedes no están teniendo. Fíjense lo que hizo su compañero, para que entiendan lo que está pasando. Cuando su compañero analizó, ¿qué quiere decir analizar? Quiere decir que observó detenidamente, después de observar detenidamente, asoció a lo que él tiene bien aprendido. Ahora bien, puede darse el caso que no observó bien, puede darse el caso que no haya asociado bien, o puede darse el caso que no se lo aprendió bien. Y debido a eso, entonces la conclusión que él está dando, la opinión que él está dando o la estrategia que él está dando, pudiera estar equivocada, pero no porque no sepa analizar, sino porque uno de los pasos, ahí hay un detallito. Por eso no se dice que estás mal, se dice cometiste una imprecisión, o se dice no eres apto, todavía te falta prepararte para que seas apto. No quiere decir que reprobaste, que eres lo peor, que eres un burro, que eres un fracasado, porque esas palabras ni existen, ¿no? Simplemente te falta prepararte. Toma la decisión y lo vas a lograr. Fíjense bien, por jerarquía de operaciones, yo veo que aquí hay una suma y aquí hay una resta. La operación que voy a hacer entre cualquiera de las dos, pues es cualquiera de las dos. Pero si se dan cuenta, esta no es una suma, ese solamente es un signo. Por lo tanto, la primera operación que debo de ver es esta resta. Y esa resta le sigue una operación que es la potencia y que está expresada por ese número. Eso quiere decir que solamente esta base es la que se va a multiplicar por sí mismo 2 veces y por lo tanto me da un 4. Pero jamás
estoy diciendo que el menos 2 es el que se eleva al cuadrado. Ahí tengan cuidado, porque el símbolo de agrupación sí indicaría que el menos 2 está al cuadrado, que fue lo que me dijo su compañero. Entonces nada más tengan cuidado que aquí el cuadrado solamente está con la base. Por eso la resta se respeta y el 4 proviene de la potencia. ¿Sale bien? Entonces todas esas imprecisiones que vean, eso que vean diferente a lo que ya tienen aprendido, pues hay que preguntármelo para que pueda explicarles cuál es la razón que sí es adecuado y que obviamente yo fui el que tuve la imprecisión o que ustedes están teniendo una apreciación diferente a la que debe de ser. ¿Sale bien? ¿Ya te quedó claro, chiquillo? Sí, sí, sí. Ok, va que va. Bueno, entonces pregunten lo que quieran, ¿no? Por favor, que eso es lo importante, ¿no? Díganme lo que ven diferente para que se los pueda aterrizar adecuadamente. Bueno, entonces, si ustedes se dieron cuenta, yo calculé la ordenada de un punto. ¿Qué es un punto? Algo que existe. Pero pudiera darse el caso que no es un punto porque no me da un resultado. Entonces vamos a agarrar otro. Entonces, por el simple hecho que aquí me digan límite, me están diciendo vas a calcular una ordenada. Pero la ordenada puede ser de un punto o puede ser de un hueco. Como tú no sabes, lo primero que vas a hacer es sustituir para ver qué es lo que está ocurriendo. La sustitución quiere decir reemplazar. Por lo tanto, si yo reemplazo, voy a escribir el valor de mi variable, perdón, el valor de la abscisa en la variable independiente, que está elevado a la cuarta, le resto 16 y lo voy a multiplicar por un 2, que estoy sustituyendo el valor de la abscisa en la variable independiente, que está elevado al cubo, le resto 8 y lo divido entre un valor de la abscisa sustituido en la variable independiente, que está elevado al cuadrado, menos un 4 que está multiplicado por 2, más otro 4. Entonces ya realicé la sustitución. Y una vez hecha la sustitución, entonces voy a ver primero cuál es la operación que voy a hacer primero. Y eso me lo va a determinar la jerarquía de operaciones. Y por jerarquía de operaciones, acuérdense que ya les había dicho desde hace mucho tiempo que la raya de fracción es un paréntesis. Por lo tanto, primero tienes que hacer todas las operaciones que están en el numerador y ya que hayas acabado, haces las operaciones que están en el denominador. Entonces, de las operaciones que hay en el numerador, me doy cuenta luego con mis ojitos de la cara que hay una definición de potencia. En otras palabras, debo de multiplicar 4 veces por sí misma la base, donde la base es 2, y multiplicar 3 veces por sí misma la base, donde la base es 3. Y entonces, después de aplicar la definición de potencia, me doy cuenta que este número es positivo y este es negativo, este es positivo y este es negativo, y por lo tanto, lo que debo de aplicar va a ser una ley de la resta. Y en el denominador, como aquí hay un número negativo y un número positivo, lo que vamos a aplicar en el denominador es precisamente la ley de los signos. Y ahora sí, haciendo todo eso, resulta que 2 a la cuarta es 16, y si a 16 le quito 16 me da 0, por 2 al cubo me da 8, y por la ley de la resta le quito 8 y también me da 0. En el denominador 2 al cuadrado me da 4, con este 4 ya me dio 8, porque estoy aplicando la ley de la resta. Perdón, aquí no lo puse. También hay que aplicar la ley de la suma, porque la ley de la suma me dice que los números son iguales. Aquí me da 4 por definición de potencia, aquí me da otro 4 que por ley de la suma me da 8, pero aquí por la ley de los signos me da menos 8, y 8 menos 8 por la ley de la resta me da 0. Y entonces hacemos la corrección, porque la raya de fracción debe de ser un paréntesis, y entonces una raya de fracción tan grande es inadecuado escribirla. Acuérdense que el paréntesis debe de cubrir lo que tengo en el numerador y en el denominador, por eso hay que tener bien claro ese concepto. Y entonces me doy cuenta con mis ojitos de la cara que eso que está ahí se denomina indeterminación. Y se denomina indeterminación porque, como ustedes ya saben, la división quiere decir repartir. Y si yo les digo reparte 20 mangos entre 8 personas, pues ustedes lo pueden hacer, pueden agarrar el mango y entregárselo. Pero si yo les digo reparte ningún mango a ninguna persona, a ustedes les estoy diciendo reparte. O sea, no tengo nada.
y se lo voy a dar a nadie, ¿cómo se lo entrego? O sea, no puedo entregárselo a nadie porque no hay en quién depositarlo. O sea, si lo tiro aquí en el piso, eso no es entregar. Bueno, sí es entregar, pero se lo estoy entregando al piso. Tengo que entregárselo a una persona. Por lo tanto, está indeterminado porque no sé qué hacer. O sea, ¿cómo se lo entrego si no hay nadie? No lo puedo dejar ahí porque si lo dejo ahí, sí se lo estoy entregando a la mesa. Entonces, eso no está determinado. Y como no está determinado, en el momento que les dé una indeterminación, ustedes van a entender que entonces ya no tienen un punto, sino lo que van a tener va a ser un hueco o van a tener una asíntota. Un hueco, ahorita les enseño cómo se calcula. Una asíntota, se los voy a explicar hasta la semana que entre. ¿Qué es un hueco? Es una ausencia de. ¿Qué es una asíntota? Es algo que no toca la curva y que eso en un fenómeno me da miedo porque puede explotar o puede congelarse o puede romperse o puede ocurrir algo que sale de mis manos. Por eso las asíntotas hay que saberlas controlar. No hay que dejar que se dispare mi asíntota del enojo, porque si me enojo mucho hasta me puede dar un ataque al corazón, ¿no? Por decir una situación fisiológica. Bueno, entonces, a lo que procedo es primeramente a factorizar. Acuérdense que factorizar es expresar en factores. Y si ustedes observan con sus ojitos de la cara, resulta que este que está aquí se puede factorizar. ¿Por qué se puede factorizar? Porque yo me doy cuenta que ahí hay una diferencia de 2 cuadrados. Generalmente en la literatura solamente le dicen diferencia de cuadrados, pero hay que tener en cuenta que nada más es una, no son 2, no son 3. Por eso es una diferencia de 2 números que están elevados al cuadrado. Y si ustedes observan la siguiente, se van a dar cuenta con sus ojitos de la cara que otra vez hay una diferencia, pero ahora es de 2 cubos. Y entonces esta la van a factorizar como diferencia de 2 cubos y esta la van a factorizar como una diferencia de 2 cuadrados. Por lo tanto, perdón. Dime 6. ¿Por qué de 2 cubos y solamente un cubo? ¿Por qué de 2 cubos? Pues porque se supone que la X está al cubo y si tú te das cuenta, el 8 también proviene de un cubo y el cubo es 2. Entonces, este es un cubo, este es un cubo y este es un cuadrado porque fue de 4 al cuadrado y este es un cuadrado porque fue de un X al cuadrado. Pero entonces, sigues observando, acuérdense que todo es de analizar y si sigues observando te das cuenta que aquí abajo también tienes otra factorización. Pero esa factorización se llama de la forma x cuadrada más bx más c. Y entonces tú puedes factorizar de 3 formas diferentes. Acuérdense que hay 7 formas de factorización, deben dominar las 7. Y ahí es donde entro yo para explicarles cómo es una, cómo es la otra y cómo es la otra y cómo la puedes identificar. Acuérdense que le estoy mencionando que estoy considerando que no saben nada de mate y por eso le estoy explicando todo. Por lo mismo, si tienen alguna duda, pues díganmelo, ¿no? Ahora bien, como solamente voy a factorizar, todavía no calculo la ordenada. Recuerden que el límite quiere decir calcular la ordenada. Cuando la abscisa se acerca a 2. Como no voy a calcular la ordenada, pues esto lo debo de seguir escribiendo porque aún no calculo la ordenada. ¿Cómo se calculan las ordenadas? Sustituyendo. Pero todavía no la voy a calcular, o sea, todavía no voy a sustituir. Por lo mismo dejo la palabra límite, escribo mi raya de fracción principal y entonces empiezo a factorizar de la manera en que me enseñaron en álgebra. Y en álgebra a mí me dijeron que si tú vas a factorizar una diferencia de 2 cuadrados, lo primero que tienes que hacer es calcular la raíz cuadrada del primer término y la raíz cuadrada del segundo término. Si ustedes calculan la raíz cuadrada de ambos términos, deben de escribirlo entre 2 binomios, donde el primer término va a ser la raíz cuadrada del primer término. Eso quiere decir que por leyes de los exponentes aquí me queda un x cuadrada. Recuerden que las leyes de los exponentes me dice que hay que dividir el 4 entre el índice de la raíz y por eso me está dando un 2. Esa x cuadrada se escribe en ambos términos, en ambos binomios y posteriormente calculo la raíz cuadrada del 16. La raíz cuadrada del 16 me da un 4, y el método me dice que en estos dos paréntesis debe de haber
En uno una suma y en otro una resta. O al revés, como quieras. Primero una resta y una suma. No importa. Y debido a eso, a mí me enseñaron que ese se llama producto de binomios conjugados. Eso fue en álgebra. Si no se lo saben, pues ya se lo estoy mencionando. Ahora bien, ya que factoricé la diferencia de cuadrados, vamos a factorizar la diferencia de cubos. La diferencia de cubos es similar. Calculas ahora la raíz cúbica del primero y la raíz cúbica del segundo. El único detalle es que ahora vas a escribir un binomio y luego vas a escribir un trinomio. Ahí viene la primera diferencia entre los dos tipos de factorización. Y entonces, como tú estás calculando la raíz cúbica de x cúbica, se deben de dividir precisamente este exponente entre el índice de la raíz y el 3 entre el 3 te da 1, por lo tanto aquí te va a quedar una x. Y luego, si tú calculas la raíz cúbica, acuérdense que la raíz cúbica quiere decir qué número multiplicado por sí mismo 3 veces te da por resultado el radicando. Entonces, el número que multiplicado por sí mismo 3 veces para que te dé el radicando va a ser el 2 por el 2 por el 2. Está multiplicado una primera, una segunda y una tercera vez, y por eso la raíz cúbica de 8 te da 2. Y con esa conceptualización que tienes desde la primaria, pues resulta que aquí debes de escribir un 2. Calculé raíz cúbica del primero y raíz cúbica del segundo. Y ahora lo único que me hace falta es que yo debo de este signo que está aquí, tal cual, lo escribes aquí. Y fue la primera parte de la factorización de una diferencia de cubos. Ahora bien, ¿cuál es la siguiente parte de la diferencia de cubos? Pues lo primero que tienes que hacer es, este primero lo elevas al cuadrado. Acuérdense que este simbolito que estoy escribiendo aquí se denomina acento circunfléjico, es un acento que utilizan en Francia, pero que para nosotros quiere decir elevar al exponente. Y también van a elevar el otro también al cuadrado. Si elevan al cuadrado, el primero me da x cuadrada y el segundo me va a dar más 4, porque menos 2 al cuadrado, al multiplicar 2 veces el signo, pues les queda positivo. Y por último, para completar la factorización, multipliquen este por este. Y si multiplican esos dos, les va a quedar menos 2x. Pero lo que deben de escribir no es el menos 2x, sino es el simétrico. Y el simétrico resulta que se llama mismo número, diferente signo, o sea que en lugar de escribir menos 2x, van a escribir más 2x. Así es como se factoriza una diferencia de cubos. Raíz cúbica, al cuadrado, multiplica los dos y escriben el simétrico. ¿Sale bien? Entonces, los 7 métodos de factorización los deben de dominar, no es una opción, hay que dominarlos. Y ya que los hayan dominado, pues obviamente hay que practicarlos, ¿no? Porque vamos a utilizarlos un montón en límites, otro montón lo vamos a utilizar en derivadas, y donde más lo van a utilizar va a ser en cálculo integral. O sea que todo en el denominador, ustedes tienen otra manera de factorizar, por lo tanto, primeramente voy a escribir dos paréntesis, donde a mí me enseñaron que para factorizar esa de allá abajo, debo de obtener la raíz cuadrada del primer término. Y esa raíz cuadrada la escriben como primer término de los dos binomios. Posteriormente, deben de elegir el signo del término lineal. Y este signo del término lineal lo van a escribir como operación del primer binomio. Y posteriormente van a multiplicar el signo del término lineal por el signo del término independiente, y el resultado, que es por ley de los signos, lo escriben como operación del segundo. Y una vez que ya hicieron eso, entonces deben de calcular cuáles son los números que multiplicados les dé 4. Y los números que multiplicados me dan 4 es el 1 por el 4 y es el 2 por el 2. Hay que elegir una pareja para escribirla acá, de tal manera que el resultado sea menos 4. Y si ustedes se acuerdan, yo no puedo escoger aquí el 4 y el 1, porque el resultado de estas dos me da menos 5 y yo no tengo menos 5. Entonces la pareja que debo de elegir es la otra, que es un 2 y un 2, para que entre estos dos me dé el menos 4 que está por acá. Y entonces en ese momento ya factoricé. ¿Sale bien? Entonces, en un solo límite puedo utilizar 3 factorizaciones, 4 factorizaciones, 5 factorizaciones,
o hasta las 7 factorizaciones. Estaría padre, así sería padre un ejercicio, que estén las 7 factorizaciones en un solo ejercicio. Que obviamente eso es de álgebra, ¿no? Nada más hay que dominarlo. Y entonces, si se dan cuenta ustedes con los ojitos de la cara, van a decir, a ver, ¿este se puede factorizar? Sí, ¿por qué? No, ¿por qué? Eso es una suma de cuadrados. Por lo tanto, esa no se puede factorizar. ¿Este se puede factorizar? No, porque ya es un término lineal. ¿Este se puede factorizar? No, porque no es un trinomio cuadrado perfecto. Acuérdense que el trinomio cuadrado perfecto proviene del doble producto del primero por el segundo. Y aquí nunca hice un doble producto. Y estos dos de abajo tampoco se pueden factorizar. Entonces, debido a lo que acabo de observar, tomo la decisión que otra vez, nuevamente, voy a factorizar. Y si otra vez voy a factorizar, sabemos que otra vez voy a utilizar la factorización de una diferencia de 2 cuadrados. Y entonces, como todavía no voy a hacer el cálculo de la ordenada, debo de seguir escribiendo. Tú vas a calcular la ordenada cuando la abscisa se acerca a un valor de 2. ¿Por qué se acerca? Porque tecnológicamente hablando no puedo llegar a ese punto. Esa es la representación que hace matemáticas, para decir no te acerques, o sea, vamos a ver qué ocurre matemáticamente, pero ten cuidado en la vida. Y entonces, este primero ya sabemos que para factorizarlo, habíamos dicho que necesitamos calcular la raíz cuadrada de ambos, por lo tanto, calculo la raíz cuadrada de x cuadrada, calculo la raíz cuadrada del 2, y eso lo voy a escribir entre dos paréntesis. Primero voy a escribir la raíz cuadrada de la variable, luego escribo la raíz cuadrada del 4, donde la raíz cuadrada del 4 me doy cuenta que es un 2. Y acuérdense que les había dicho que indistintamente puedo escribir la suma primero y la resta después, o al revés, primero la resta y luego la suma. No hay ningún problema, como ustedes decidan, ¿no? Ya factoricé. ¿Los demás se pueden factorizar? No, no se pueden factorizar. Pero entonces me doy cuenta con mis ojitos de la cara que este de aquí y este de aquí son idénticos. Y como son idénticos, además de factorizar, yo puedo aplicar otro concepto donde ese otro concepto se denomina dividir. Entonces, además de factorizar, estoy dividiendo. Fíjense cómo no lo estoy tachando, porque muchas veces empiezan a tachar y pues tachar ni me ayuda. Y también les dije que utilizo muchos marcatextos y colorcitos. Sobre todo a ustedes que les gustan mucho las plumas de gel, váyanlo utilizando para que vean la diferencia entre lo que se hace en uno y se hace en otro. Por lo tanto, como ya hice la división y la división me dio 1, pues solamente puedo escribir el x cuadrada más el 2x más el 4, porque ese no lo puedo dividir ni tampoco lo puedo factorizar porque no es un trinomio cuadrado perfecto. Y si se dan cuenta en el denominador, pues ya nada más me quedó el x menos 2. ¿Por qué no estoy escribiendo paréntesis en el denominador? De lo que aquí me habían dicho sus compañeros, pues lo primero es que la raya de fracción es un paréntesis y por eso este paréntesis ya no es necesario escribirlo. Pero también lo que me dijeron es que me faltó escribir un término. Tienen razón, este término no debe de ir aquí, este debe de ir más hacia la derecha, porque aquí en medio me faltó este. Hice la factorización del otro, pero no escribí este. Entonces aquí me hizo falta escribir el x cuadrada más 4. Ampliamos la raya de fracción y ya estuvo. Dime 22. No se puede dividir tampoco el x menos 2. Entonces, ¿me dijiste 22? Sí, 22. Ok, va que va. Entró bien. En el momento que vio eso, como dice su compañero, pues de una vez con tus ojitos de la cara te estás dando cuenta que este y este se pueden dividir. Por lo tanto, se puede dividir, pero este ya no se factoriza, este ya no se factoriza porque es una suma de cuadrados, y este ya no se factoriza porque no es, un trinomio cuadrado perfecto. Por lo tanto, lo que hiciste fue dividir, pero de una vez, como ya no vas a poder hacer algo más, vas a sustituir. Y si vas a sustituir, quiere decir que ya vas a calcular la ordenada. Y si ya vas a calcular la ordenada, entonces lo único que debes de escribir es la abscisa que vale 2 más el otro 2 que está escrito por una abscisa que se sustituye en la variable independiente y que lo elevas al cuadrado y que le sumas un 4, ahí pensé que era un 9, tengan cuidado, y luego otro 2 que se eleva al cuadrado porque sustituí, más un 2 por un 2 de la variable independiente que estoy sustituyendo, más un 4, hago la corrección y cambio los paréntesis redondos,
a los paréntesis cuadrados. Y aquí se me olvidó decirles algo. Acuérdense que en el momento que ustedes vieron una indeterminación, en ese momento ustedes saben que puede ser hueco o abscisa. Pero en el momento que ustedes están seguros que hay un hueco, es cuando hay la división. Entonces, desde esta primera división, ustedes ya están seguros que hay un hueco. Pero si hacen otra división, eso quiere decir entonces que hay otro hueco. Que pudiera ser que el hueco esté en el mismo lugar, o pudiera ser que son dos huecos diferentes. Ahí ya cambia la situación. Entonces, de ahí otra vez, tengo que aplicar jerarquía de operaciones para saber cuál es la operación que hago primero. Me doy cuenta que en la jerarquía de operaciones, primero tengo que hacer esta suma porque está entre paréntesis. Eso me lleva a la ley de la suma. Y luego aquí me doy cuenta que hay una potencia, por lo tanto necesito aplicar la definición de potencia. Y luego me voy a dar cuenta que hay una ley de la suma. Y aquí lo mismo, hay una definición de potencia y también hay una ley de los signos, porque estoy multiplicando signo positivo con signo positivo, que es el de aquí. Por lo tanto, aplicando todos esos conceptos, me queda un 4 que multiplica a un 4 más 4, que es un 8, y que multiplica a un 4 más un 4 más un 4, que por ley de la suma es un 12. Y entonces, pues ya lo único que debo de hacer es la ley de los signos. Obviamente la ley de los signos implica que estoy multiplicando, y por lo tanto tendría que decir que 4 por 8 es 32, esa no me la sé. Entonces vamos a hacer la parte. Acuérdense que las operaciones, como no puedes utilizar calculadora, hay que escribir las operaciones que sean más complicadas, ¿no? Entonces ahí me da un 32 por un 12, resulta que aquí me da 64, aquí me da un 32, y entonces resulta que eso es un 384. Y por lo tanto, yo me doy cuenta, por todo lo que acabo de hacer, que resulta que lo que calculé fue un hueco. Hay que mencionarlo, fue un hueco. ¿Por qué fue un hueco? Porque hice la división. Pero en geometría euclidiana a mí no me enseñaron los huecos, me enseñaron nada más los puntos. Por lo tanto, voy a utilizar la misma nomenclatura para los huecos y voy a decir que el hueco se dice con una letra mayúscula. Estoy utilizando la letra B porque hace ratito utilicé la A. Y este va a tener coordenadas en la abscisa un 2 y en la ordenada un 384. Eso implica que si yo grafico, vas a tener aquí la abscisa que es X, la ordenada que se llama f de X, y vas a tener un hueco en 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, muchos 100, muchos más 200, otros muchos 300, 384, y aquí hay un hueco. Y los huecos, acuérdense que se simbolizan como un círculo sin que esté rellenado. ¿Qué pasa antes del hueco? No lo sé. ¿Qué pasa después del hueco? No lo sé. Pero lo importante es que ahí va a haber un hueco. ¿Qué quiere decir un hueco? Quiere decir que en ese punto, en ese preciso punto, se acabó todo. ¿Qué fue todo? Pues el agua, la comida, la vida, la liga, no lo sé, ¿no? Nada más hay que tener ahí cuidadito. Sale bien. Dime. Porque la primero que vas a tener tú es, si tienes la indeterminación, hay dos opciones, hueco o asíntota. ¿Cómo sabes que es un hueco? Porque después de factorizar todas las que tú hagas, en ese momento puedes dividir. Y en el momento que tú divides, ya sabes que es un hueco. Si no puedes dividir, entonces es una asíntota. Y si no puedes dividir y es una asíntota, entonces te voy a enseñar otro procedimiento para calcular asíntotas. Pero lo que debes de entender es que esta que está aquí, se llama función equivalente, y esa función equivalente provino de una división. Y esa división te da con certeza el que eso sea un hueco. Sale bien. Voy